Hoy leía la tapa, ¿no? Del diario Clarín, este título, catástrofe, ¿no? Estalla otra polémica por la falta de la vacuna de Pfizer en la Argentina. Y después fui a la tapa de La Nación. Dice, el fondo COVAX asegura que el gobierno no aceptó el envío de vacunas Pfizer. Em, y la verdad, me resultó sofocante. Ayer intentamos hablar un poquito de eso, ¿no? Otra vez Pfizer, otra vez sopa. La preocupación que tiene cierto sector del establishment en la Argentina por la defensa de una empresa estadounidense, ¿no? Como es Pfizer, como es el laboratorio Pfizer. Si le pusieran ese mismo empeño, o un poquito, ni siquiera la totalidad, un poquito de ese mismo empeño a defender la industria nacional, a defender la soberanía, a defender lo que es nuestro, y no estaríamos endeudados en 100.000 millones de dólares, ¿no? Ni siquiera el mismo empeño. Le hago descuento, un 10%. Si vos agarrás los diarios del día anterior, de modo cartelizado también, y cuando digo los diarios son, si quieren les digo los diarios de mayor circulación nacional, o si quieren les digo los diarios hegemónicos, si agarrás los diarios, esos dos mismos diarios, el día anterior, es decir, los diarios de ayer, es increíble también la postura que asumen en el en la discusión, en la polémica, en el debate entre el Estado argentino y el Estado de Israel. Son dos estados, el Estado argentino y el Estado de Israel. La verdad que es opinable, uno puede en ese pleito opinar lo que considera es lo correcto de cómo debe votar o no el Estado argentino. Lo que es curioso es que los diarios, estos mismos diarios, interpelen al Estado argentino interpelen al Estado de Argentina desde el punto de vista del Estado de Israel. Podrían ser un poquito más ecuánimes. Le pedí un descuento para que con el mismo fervor que defienden a Pfizer, defiendan la industria nacional y la soberanía. Y por el otro lado, un poco de ecuanimidad. Hablemos de dos estados de última, el Estado argentino y el Estado de Israel, pero no del Estado argentino y de su gobierno, como si siempre, absolutamente siempre, cometiera errores. Por eso les decía, yo me sentí hoy sofocado, sofocado en el medio de una realidad asfixiante, en la que nada, absolutamente nada de lo que hago, digo, el gobierno, merece algún tipo de atención. Y donde todos los que reprochan, critican o cascotean, tienen la razón en todo. Es difícil, ¿no? Yo creo que esto habla de una especie de realidad alterna, ¿no? En la que viven estos sectores. Es lo mismo que le pasó a Horacio Rodríguez Larreta. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Creían en serio que la gente estaba por la vuelta a la presencialidad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. No es así. Todos quieren la presencialidad, pero no todos quieren la presencialidad a costa de contagiarse. Punto. Rodríguez Larreta atravesó un límite que es un pecado para cualquiera que pretenda ser candidato, salvo que quiera conservar los votos propios, ¿no? Y nada más. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese pecado? Contradecir el deseo de vida, que siempre se impone al deseo de muerte. No importa la época. Hay épocas más luminosas, hay épocas más oscuras, pero el deseo de vida se impone, es arrollador. El deseo de muerte muere. Y el deseo de vida se impone, trasciende. Y para un candidato en campaña, que eso fue lo que quiso hacer Rodríguez Larreta, ese es un pecado no recomendado. No recomendado. Y eso se va a notar.
se va a notar en la próxima elección. Juntos por el Cambio cree que defendiendo a empresas estadounidenses o tomando el punto de vista de todos los que critican al gobierno, van a cosechar más votos que los habituales. Me animo a decir, me animo a pronosticar que no les va a resultar. Esta vez no le va a resultar. El gobierno tiene muchos problemas, es un gobierno imperfecto, es un gobierno que a muchos los tiene decepcionados. Yo sé todo eso y de todo tomo registro. Pero me parece que a ese país que promete Juntos por el Cambio, Macri, Macrismo, los diarios Clarín, La Nación, a ese país donde vos agarrás hoja tras hoja del diario y tienen las soluciones para todo, cosa que no fue verificada cuando fueron gobierno, a ese país me parece que la gran mayoría no quiere volver. En todo caso, criticarán a Alberto, criticarán al gobierno, dirán que no se llega a fin de mes, lo cual es cierto, dirán que las cosas están caras, lo cual es cierto, dirán que las jubilaciones son bajas, lo cual es cierto. Y habrá otro que dirá, a mí me gustaría que se rompiera con el fondo, a mí me gustaría que se revisara la deuda externa. Bueno, todo ese asunto debatible en el marco de un territorio muy delimitado, que es el de los que queremos que la Argentina arranque, se levante y empiece a andar. No en el espacio donde predomina el impulso de muerte y de destrucción. Y de destrucción. ¿Por qué digo esto? Porque sabotear las políticas sanitarias, que ha sido la orden que Mauricio Macri bajó, sabotear las políticas sanitarias, que ha sido la orden que Mauricio Macri bajó a Horacio Rodríguez Larreta, a María Eugenia Vidal, a Patricia Bullrich, que es la más aplicada de todos. Es una medida impolítica. Podrá funcionar en Brasil, podrá funcionar en los Estados Unidos. Difícilmente hoy te funcione acá. La vacunación es arrolladora, tan arrolladora como el impulso de vida. Y están empezando a llegar esas vacunas. Y está la posibilidad de vacunarse. Y están las inscripciones. Y están los turnos. Y te llaman. Y esa Argentina no se muestra. Esa Argentina que funciona con tanto esfuerzo y con tanto viento en contra, no se muestra. Algunos creen que sí se muestra. Pero la verdad, no se muestra. A todo esto, quiero volver al tema Pfizer. Sí, Pfizer. Otra vez sopa, otra vez Pfizer. Pero porque creo que detrás de Pfizer se juegan cosas fuertes al fin de cuentas. Me parece que ahí hay una discusión sobre soberanía. No estamos hablando de la negligencia de un gobierno. Estamos hablando de la negligencia de una oposición que considera que siempre, siempre lo correcto es ponerse del lado contrario al gobierno nacional. Si no hay espíritu nacional, si no hay sentido nacional, es muy complejo que la Argentina salga a flote. Insisto y digo lo de siempre, podés ser de derecha, pero no necesariamente antinacional. Podés ser de derecha, pero no necesariamente sabotear la política sanitaria. Podés ser de derecha, y siendo de derecha, incluso pensar que hay cuestiones soberanas, la soberanía popular, la soberanía nacional, que son intocables. Porque hay muchas formas de ser de derecha. Desgraciadamente la nuestra eligió una de las peores caras de esa derecha, la más recalcitrante, la más reaccionaria. Al menos hasta que se saquen de encima a Mauricio Macri. Pero está difícil que se lo saquen de encima. Está difícil que se lo saquen de encima. Porque sigue siendo el que más votos cosecha dentro de ese espacio. Individualmente, los Morales, los Cornejo, los Sanz, los Stolbizer, los Horacio Rodríguez Larreta, los María Eugenia Vidal no miden, no miden en términos de votos lo que cosecha Mauricio Macri. Esto es algo independiente a mi gusto. Esto sucede o se refleja en cualquiera de las encuestas que uno ve de adhesión a ciertas figuras. Pero claro, un líder cosecha
lo que los otros cosechan, salvo que esos otros o esas otras se diferencien mucho de ese líder. Con lo cual, yo insisto, estos que hacen la división sobre los más, a mí me parece bárbaro, marcar alguna diferencia, halcones y palomas, me parece bárbaro, porque aparte eso tiene que ver con el juego de la política también, generar la división en el adversario, esto lo sabemos todos, también lo sabe Macri, y también lo sabe Rodríguez Larreta, y también lo sabe María Eugenia Vidal. Ellos hicieron lo mismo cuando el Frente de Todos estaba en el llano y una de sus alas, la mayoritaria, era perseguida. Es parte de la política tratar de dividir al oponente. Y está bien que uno hable de halcones y palomas. Otra cosa que se lo crea. Yo no me lo creo. Para mí, ahí palomas no hay. Entre los que nos endeudaron a 100 años, entre los que hicieron caer a la mitad de la población bajo la línea de pobreza, entre los que decidieron que había que dejar de construir hospitales o que no había que construir jardines de infantes, de financiar la educación, la salud, etcétera, etcétera. Entre esos, palomas no hay. Son los mismos que hoy defienden a Pfizer, en vez de ponerse contentos porque Richmond, un laboratorio nacional, en apenas 5 días comienza la producción en su planta de Pilar de la Sputnik Vida aquí, en nuestro país. Mucho Pfizer, mucho Pfizer, mucho Pfizer, poco Richmond, ¿no? Poco Richmond. Y yo la verdad que Richmond no tengo idea de quiénes son. Pero están acá, les ve la cara. Y van a producir y van a dar trabajo acá. ¿Cómo puede ser que se estén llenando la boca todos los días con Pfizer? Que Pfizer esto, que Pfizer lo otro. Pero un día te acusan de ser coimero, al otro día te acusan de ser negligente, al otro día te acusan de que sos una especie de sátiro. Es imposible, ¿no? Realmente imposible. Creo que la que se dio cuenta finalmente es Carla Bisotti. Porque estas cosas antes las decía el kirchnerismo y era un problema de kirchnerismo, que porque el kirchnerismo estaba peleado con el mundo, ¿se acuerdan, no? Y llegaron otros y dijeron, no, bueno, nosotros tenemos otras formas, otros estilos, no somos confrontativos, somos dialoguistas. Y está muy bien, porque lo son. Y uno de esos exponentes, quizá alguien a quien conocimos en el marco de la pandemia, como vocera, como cara de una política sanitaria que uno aplaude, es Carla Bisotti. Vamos a escuchar a ver qué dijo Carla Bisotti sobre el último embate contra el gobierno, contra ella, por el tema Pfizer. En relación con los trascendidos en los medios de comunicación sobre el rechazo de Argentina a la vacuna de Pfizer en el mecanismo COVAX, la verdad es que fue muy sorpresivo el malentendido, digamos, en relación a esa situación, porque tiene dos motivos. O realmente no estar al tanto y no entender la complejidad que tiene el mecanismo COVAX, o realmente desinformar y generar más preocupación y más angustia a la que ya hay en Argentina y en el mundo en relación a la pandemia y al acceso a las vacunas. Santiago Cornejo, que es el contacto, la referencia en relación al mecanismo COVAX con Argentina, me ha enviado un mail hoy a la mañana que se los voy a leer para directamente, él sabe que nosotros vamos a compartir este mail, yo hablé con él a la mañana, ustedes saben, él está en Ginebra el horario cuando todo esto sucedió anoche era de madrugada, así que desde bien temprano hoy a la mañana estamos en contacto con el mecanismo COVAX, que ya ha publicado en su web una aclaración pertinente, y personalmente Santiago Cornejo ha enviado un mail que dice aclaración sobre mis palabras. Estimada Carla, me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral. Por lo tanto, cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina, lo hice rápidamente y no entré en detalle porque no era el propósito de la reunión. En mi respuesta, utilicé la traducción de los términos de nuestro acuerdo legal con los países, que llamamos opt-in, opt-out, que es opción adentro, opción afuera, window, que es ventana. Es por eso que van a escuchar muchas veces la primera ventana, la segunda ventana. Ellos tienen este término que es opt-in, opt-out, window, y la traducción de ese término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna, cuando no es así.
Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés en recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX. Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina, no entré en detalle de esta transacción, que bien sabés es muy compleja. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con nuestros requisitos, sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral. En estos momentos de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar más unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar la pandemia. Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas COVID. De mi mayor consideración, Santiago Cornejo, que es el director del mecanismo COVAX, representando a la Alianza Gavi. Yo realmente necesito transmitirle, sobre todo a la población que está escuchando, que se tome cada vez que escucha una noticia 2 minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema, para entender que estamos viviendo una crisis sanitaria y que nadie puede hacer esto en este momento. Realmente es una situación grave y realmente no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el gobierno de Argentina en relación a la salud de la población. Siempre hemos dicho las dificultades, los problemas y las dificultades en el acceso. Esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. Ahí escuchamos a la ministra de Salud, Carla Bisotti, impecable, ¿no? Impecable. Creo que todo lo que dijo es muy razonable y muy esperable también, ¿no? El gobierno se tiene que defender. Tiene que salir y decir, esto está mal, están haciendo mucho daño, hay gente en el medio. Le armaron una operación, una fake news al gobierno. Los dos principales diarios de la Argentina. Perdón, las dos lanzas mediáticas de la Asociación Empresarial Argentina. ¿Sí? Que tiene poco de empresario y poco de Argentina. Porque están en este momento haciendo una feroz campaña en contra del gobierno y un lobby también feroz a favor de Pfizer, que es un laboratorio. Alguien me dice, no, pero Pfizer es de BlackRock. Sí, BlackRock tiene intereses en varios laboratorios, no solamente en Pfizer. También tiene intereses en laboratorios que hoy están aplicándose en la Argentina, vacunas que se están aplicando en la Argentina. ¿Sí? Entonces, no necesariamente es para mí BlackRock lo que define el asunto, sino que creo que otra cosa, es la intención de hacer daño por el daño mismo. Pero también la intención de dañar las posibilidades electorales de este gobierno cuando llegue el momento en que la gente decida si hizo las cosas bien o las cosas mal, que es estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre las PASO, noviembre, la elección de medio término. Están llegando muchas vacunas, millones de vacunas. Llegan las de AstraZeneca, llegan las de Sinopharm, se autorizó ya la Sinovac, la Sputnik, ustedes saben, están dando muy, pero muy bien. Viene también la producción, como yo les decía recién, de Richmond acá en la Argentina, Richmond, como le quieran decir, aquí en la Argentina en su planta de Pilar, más de 2 millones de dosis mensuales. Alguien me dijo, pará, es 2 millones hasta que podamos hacer 3 y hasta que podamos hacer 4. Todo eso marca que el horizonte en materia de abastecimiento de vacunas se despeja. Y un gobierno que llega con el horizonte despejados en ese rubro, cuando está llevando adelante el plan de vacunación más importante de su historia, es un gobierno que está haciendo las cosas que tiene que hacer.
Y eso es lo que va a ser evaluado por la ciudadanía. Tema económico, si el gobierno logra inyectar y logra suavizar esta contracción fenomenal que hay en la economía, de acá a las elecciones, las chances de que el gobierno, el Frente de Todos, amplíe su presencia parlamentaria es realmente enorme. Para eso, insisto, tiene que ver cómo funciona la devolución de ganancias a trabajadores, casi 1.200.000 trabajadores que van a tener un mango más en el bolsillo para gastar. Tiene que ver cómo funciona la apertura y el cierre, este sístole, diástole de la economía en función de la pandemia también, claro que sí. Guzmán tendría que aflojar un poquito más. Estuvo reunido con Axel Kicillof. Creo que estuvieron hablando de cómo se alinean precios, salarios y tarifas. Hay urgencias que son impostergables, por eso son urgencias. Ahí es donde el gobierno está cada vez más complicado, en cosas que no tienen posibilidad de postergación, pero que tampoco tienen hoy una solución inmediata. Y ahí será la ciudadanía, en noviembre, la que va a definir de qué modo apoya o de qué modo no lo hace. Mi manera de ver, por cómo reacciona la oposición, por cómo tratan de torpedear la política sanitaria, cómo tratan de dañar a gente con la cual tenían en algún momento incluso vínculo, digo, Carla Bisotti, y esto siempre lo digo, era la columnista de salud de Ernesto Tenenbaum. ¿M? Y hoy tuvo que salir casi enojada, cosa que tenían prohibido. Esto que tenían prohibido no lo tomen literal, digo, pero había que marcar una diferencia con todo lo anterior, ¿no? Esa fue una de las definiciones, creo, más fuertes que tuvo el Frente de Todos, el gobierno de Alberto, y creo que Carla Bisotti era precisamente eso. Y hoy tuvo que salir enojada, porque parece que los enojos no son solamente de Cristina, o parece que Cristina no se enojaba porque sí. Cristina se enojaba porque quería sacar el país adelante. Y veía que había un montón de sectores que lo arrastraban hacia atrás. Y esto es igual. Pero ahora, en el marco de una pandemia, con 75.000, 76.000, 77.000, 78.000 muertos. Imagínense el dramatismo actual. Si no te enojas ahora, a veces hay que enojarse. Y este es un momento, y está muy bien, porque el enojo en estos casos es el que pone el límite. Y una vez puesto el límite, se cosechan adhesiones. Y esto va más allá de lo electoral. El gobierno necesita darle un mensaje a toda la sociedad, porque es el gobierno de toda la sociedad argentina, pero también a los propios, de que está en el rumbo, de que no se olvida cuáles son sus compromisos y que los va a cumplir y los está cumpliendo. Y allí donde hay enojo tendrá que explicar. Y tendrá que explicar, explicar y explicar. De eso también se trata, de eso también se trata el gobernar. Y habrá que buscar y trabajar también para que haya en 4 meses un castigo electoral tan fuerte hacia la oposición que su irresponsabilidad de ahí en adelante sea una decisión eh, perdedora. Quiero decir que cuando una oposición se comporta de modo irracional, pierda votos. Esa es la manera que nos dio la democracia para que estos grupos que hoy intentan muchísimo poder todavía replieguen o los hagamos nosotros, los empujemos al pasado de nuestra historia. Eso es lo que necesitamos. Que haya límite y que ese límite sea entre los que razonablemente quieren sacar el país adelante y aquellos que torpedean, boicotean, taclean las posibilidades ya no de un gobierno, sino de un país. Que quede cada vez más claro. Muchos dicen, yo quiero ver a Macri preso, yo quiero ver a Macri preso. No sé qué piensan, que gobierna Harry Potter, no es así. También la justicia mide las correlaciones de fuerza. Si todavía tenemos esta corte, no es simplemente porque no hay pedidos de juicio político contra esta corte. De hecho, los hay. Lo que pasa es que hay que conseguir el número para que esos juicios políticos avancen
Y también hay que pegar 4 gritos, que es lo que hizo hoy Carla Bisotti. Hoy, Carla Bisotti, ¿saben qué? Estuvo fuerte y al medio.